¿Alguna vez te has detenido a considerar no solo el estado espiritual de tu iglesia, sino el tuyo propio? En un mundo donde las iglesias parecen más preocupadas por llenar asientos que por cuidar las almas, es crucial que reflexionemos sobre un pecado que, más a menudo de lo que quisiéramos admitir, pasa desapercibido: la tibieza espiritual. Hoy nos enfrentaremos a un mensaje urgente y poderoso, inspirado en la reprensión de Jesús a la iglesia de Laodicea, descrita en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 3, 15, 16 Jesús dice: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Estas palabras no solo fueron dirigidas a una iglesia antigua, son una advertencia severa para ti, para mí y para todas las iglesias de hoy. ¿Estamos verdaderamente comprometidos con nuestra fe o nos hemos conformado con una espiritualidad mediocre y cómoda? ¿Podría tu iglesia estar cometiendo el mismo error? Es posible que estemos cayendo en la comodidad espiritual, en la autosuficiencia y en la indiferencia hacia las cosas de Dios. En este video no solo analizaremos las señales de una iglesia tibia, sino que también reflexionaremos sobre cómo estas características pueden estar afectando tu vida espiritual y la de tu congregación, desde la falta de fervor en la oración hasta la peligrosa tendencia de comprometer nuestros valores con los del mundo. La tibieza espiritual es un pecado que puede pasar desapercibido, pero cuyas consecuencias son devastadoras. Estamos, como la iglesia de Laodicea, confiando más en nuestras propias fuerzas que en el poder de Dios. Al final de este video, no solo identificarás las señales de una iglesia tibia, sino que también estarás armado con el conocimiento y la convicción necesarios para hacer un cambio. La pregunta es: ¿estás dispuesto a examinar tu propio estado espiritual y el de tu iglesia? La iglesia de Laodicea es mencionada en el libro de Apocalipsis como uno de los 7 destinatarios de las cartas de Jesucristo a las iglesias de Asia Menor. Laodicea era una ciudad próspera y autosuficiente, famosa por su industria textil, su escuela de medicina y su riqueza. Sin embargo, su iglesia recibió una de las reprensiones más severas de todas. A pesar de su aparente éxito y prosperidad, espiritualmente se encontraba en un estado deplorable. En Apocalipsis 3:17, Jesús describe a la iglesia de Laodicea como desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. A pesar de que ellos se consideraban ricos y autosuficientes, este contraste entre la percepción de sí mismos y la realidad espiritual es el núcleo del mensaje a Laodicea y es un llamado de atención para todas las iglesias que se encuentran en una situación similar. Pero, ¿qué llevó a la iglesia de Laodicea a este estado? La ciudad de Laodicea tenía un problema crónico con su suministro de agua. El agua que llegaba a la ciudad a través de acueductos era tibia y desagradable, ni fría ni caliente. De manera simbólica, Jesús usa esta característica para describir la condición espiritual de la iglesia: tibia, indiferente, ni ferviente en el espíritu, ni fría en su fe. Ser una iglesia tibia no significa estar en completa apostasía, pero tampoco significa ser apasionadamente fiel a Dios. Es un estado intermedio, cómodo y complaciente que no inspira a la acción ni al cambio. La tibieza espiritual es peligrosa porque es engañosa. Puede parecer inofensiva, pero conduce a la complacencia y al estancamiento espiritual. ¿Podría nuestra iglesia estar en una condición similar? La reprensión a Laodicea también incluye un llamado a la corrección. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Este es un mensaje de esperanza. Aunque la iglesia estaba en un estado lamentable, todavía había oportunidad de arrepentimiento y renovación. Una de las primeras señales de que una iglesia ha caído en la tibieza espiritual es la indiferencia hacia las cosas de Dios. La falta de entusiasmo en el servicio a Dios, la adoración y el estudio de su palabra son claras evidencias de esta condición. En lugar de un compromiso ferviente, encontramos una actitud apática, donde las actividades de la iglesia se vuelven una rutina sin vida.
Esta indiferencia no solo afecta la relación personal de los creyentes con Dios, sino que también desanima a la congregación en su conjunto. ¿Cómo podemos encender de nuevo la llama del fervor en nuestras iglesias? Aquí es donde la autoevaluación se vuelve crucial. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que sentiste una profunda pasión por Dios y su obra? ¿Estás dispuesto a luchar contra la apatía y buscar activamente una renovación espiritual en tu vida y en tu iglesia? La Escritura nos exhorta a no perder nuestro primer amor, Apocalipsis 2:4. Es fundamental recordar la emoción y la dedicación que sentimos al principio de nuestra vida cristiana y trabajar para mantener ese fuego ardiendo. Una iglesia que se deja llevar por la indiferencia pronto verá cómo su impacto disminuye y su congregación comienza a perder el sentido de comunidad y misión. ¿Qué podemos hacer para reavivar la llama? Establecer tiempos de oración, estudios bíblicos profundos y fomentar una comunidad de apoyo mutuo puede ser clave para combatir esta señal de tibieza. Una iglesia tibia también se caracteriza por una falta de pasión por el evangelismo. Jesús nos llamó a ser sus testigos en todo el mundo, pero una iglesia tibia ha perdido ese sentido de misión. La preocupación por alcanzar a los perdidos se desvanece y las oportunidades de compartir el evangelio se pasan por alto. Esta falta de celo no solo limita el crecimiento de la iglesia, sino que también refleja una desconexión con el mandato de Cristo. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestra responsabilidad de compartir las buenas nuevas con aquellos que más lo necesitan? En el libro de Hechos, vemos a la iglesia primitiva, llena de fervor evangelístico, dispuesta a compartir el mensaje de Cristo sin importar el costo. ¿Dónde ha quedado ese espíritu en nuestras iglesias modernas? A menudo, la comodidad y el miedo al rechazo nos impiden cumplir con nuestro llamado. Pero el Evangelio es una noticia demasiado buena como para mantenerla en silencio. ¿Estamos realmente convencidos de la importancia de llevar el mensaje de salvación a otros o hemos dejado que la apatía nos silencie? La falta de celo evangelístico es un síntoma de una iglesia que ha perdido de vista su misión principal, y esto es algo que no podemos permitirnos en un mundo que necesita desesperadamente escuchar la verdad del Evangelio. La iglesia de la Odisea pensaba que tenía todo lo que necesitaba, pero Jesús les reveló su verdadera pobreza espiritual. La autosuficiencia es una señal peligrosa de tibieza, porque hace que una iglesia dependa más de sus propios recursos que de Dios. Cuando una iglesia se enorgullece de su éxito material y pierde su dependencia de la gracia y el poder de Dios, está en grave peligro. Estamos confiando en nuestras propias habilidades, programas y recursos en lugar de buscar la guía y el poder de Dios en todo lo que hacemos. La autosuficiencia es sutil, pero mortal. Puede manifestarse en la forma en que manejamos nuestras finanzas, nuestros programas e incluso nuestras relaciones dentro de la iglesia. Confiar en nuestras propias fuerzas, en lugar de depender de Dios, puede parecer efectivo a corto plazo, pero a la larga lleva a un vacío espiritual. En Proverbios 3, 5-6 se nos recuerda que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. ¿Estamos dispuestos a rendir todo a Dios y reconocer nuestra dependencia de Él en todas las áreas de nuestra vida y ministerio? Esta es una pregunta clave que cada iglesia debe enfrentar si quiere evitar caer en la trampa de la autosuficiencia. Otra señal de una iglesia tibia es el compromiso con los valores del mundo. Cuando las iglesias comienzan a aceptar y justificar prácticas que van en contra de la enseñanza bíblica, han caído en la tibieza. Este compromiso puede manifestarse de muchas formas, desde adoptar actitudes permisivas hacia el pecado, hasta diluir el mensaje del Evangelio para hacerlo más atractivo al mundo. Estamos permitiendo que el mundo moldee nuestras creencias y prácticas, en lugar de permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos advierte en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Sin embargo, en una cultura que constantemente presiona a las iglesias a comprometer sus valores,
esta tarea se vuelve cada vez más difícil. La tentación de suavizar el mensaje para atraer a más personas es grande, pero esto solo lleva a una dilución del poder transformador del Evangelio. ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas, incluso si eso significa nadar contra la corriente cultural? Este compromiso con los valores del mundo es un síntoma claro de una iglesia que ha perdido su dirección y necesita urgentemente volver a las raíces de su fe. Una iglesia que descuida la oración y la adoración es una iglesia que ha perdido su conexión vital con Dios. La oración es el alma de la vida espiritual, y sin ella, la iglesia se debilita y pierde su dirección. Lo mismo ocurre con la adoración. Cuando la adoración se convierte en un mero ritual, sin pasión ni devoción, es una señal de que la iglesia ha caído en la tibieza. ¿Estamos orando con fervor y adorando con un corazón sincero? ¿O hemos permitido que estas prácticas se vuelvan mecánicas y sin vida? Jesús dijo en Juan 4:23-24 que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La adoración auténtica es una expresión de nuestro amor y devoción a Dios, y cuando se convierte en una rutina vacía, algo anda mal. Del mismo modo, la oración es nuestra línea directa con Dios, y sin ella, nuestras iglesias carecen de poder y dirección. ¿Estamos dedicando tiempo a la oración y la adoración en nuestras vidas y en nuestras iglesias, o hemos permitido que estas disciplinas vitales se deslicen al margen? Este es un desafío que todas las iglesias deben enfrentar si quieren evitar caer en la trampa de la tibieza espiritual. Una iglesia tibia es aquella que tolera el pecado en lugar de confrontarlo. En lugar de mantener un estándar de santidad, una iglesia tibia se vuelve permisiva y deja de disciplinar a sus miembros cuando es necesario. Esta tolerancia al pecado puede llevar a una corrupción gradual del cuerpo de Cristo, donde el pecado se normaliza y ya no se reconoce como una amenaza. ¿Estamos dispuestos a abordar el pecado en nuestras iglesias con gracia y verdad, o estamos permitiendo que el pecado crezca sin control? El apóstol Pablo instruyó a las iglesias a confrontar el pecado con firmeza, pero con amor. Gálatas 6:1. Sin embargo, en muchas iglesias hoy en día, el temor de ofender o alienar a los miembros ha llevado a una actitud de permisividad, pero el pecado no confrontado solo lleva a una mayor destrucción y división dentro de la iglesia. ¿Estamos dispuestos a enfrentar el pecado de frente con el objetivo de restaurar y sanar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Una iglesia que tolera el pecado es una iglesia que ha perdido su sentido de santidad y necesita urgentemente regresar a los principios bíblicos de corrección y disciplina. Finalmente, una iglesia tibia muestra una falta de amor genuino hacia los demás. El amor es el fundamento de la vida cristiana, y cuando falta en una iglesia, esa iglesia ha perdido su propósito principal. Una falta de amor se manifiesta en la indiferencia hacia las necesidades de los demás, en el egoísmo y en la falta de unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estamos realmente amando a los demás como Cristo nos amó? ¿O hemos caído en la trampa de la tibieza, donde el amor se ha enfriado? Jesús dijo que el amor por los demás es la marca distintiva de sus seguidores. Juan 13:34-35. Sin embargo, en una iglesia tibia, este amor se desvanece, reemplazado por el juicio, la indiferencia y la falta de compasión. La falta de amor no solo afecta nuestras relaciones dentro de la iglesia, sino que también debilita nuestro testimonio al mundo. ¿Cómo podemos recuperar ese amor genuino y desinteresado que Cristo nos llamó a tener? Fomentar una comunidad de apoyo mutuo, buscar activamente oportunidades para servir a los demás y recordar constantemente el amor sacrificial de Cristo son pasos fundamentales para revitalizar el amor dentro de nuestras iglesias.